Si un general pierde 4 divisiones completas en una sola tarde, esperarías un consejo de guerra, una destitución, quizás una segunda oportunidad en otro frente. Pero el 22 de julio de 1941, Stalin no le dio ninguna de esas opciones al general Dmitri Pavlov. Lo fusiló esa misma noche junto a otros 3 generales. Lo que el tribunal que lo condenó no estaba dispuesto a admitir esa noche es algo que tardaría 15 años en salir a la luz. Horas antes, en el frente, columnas de tanques alemanes ya avanzaban detrás de las líneas soviéticas que se suponía debían detenerlos. Granjas en llamas en el horizonte, carreteras llenas de camiones destruidos y soldados sin oficiales que les dijeran hacia dónde retroceder, porque retroceder estaba prohibido. 4 divisiones completas, evaporadas del mapa en cuestión de horas como si nunca hubieran existido. El Estado Mayor soviético creía tener en Pavlov a uno de sus componentes de blindados más confiables, un héroe de la Unión Soviética condecorado en la Guerra Civil Española. Pero no contaban con que esa misma confianza semanas después sería la razón exacta por la que el sistema lo elegiría para morir. Las líneas telefónicas del Frente Occidental se cortaron a las pocas horas del inicio de la Operación Barbarroja. Pavlov no sabía dónde estaban sus propios ejércitos. No sabía cuántos hombres le quedaban. No sabía si las órdenes que enviaba llegaban a alguien con vida. Lo que sí sabía era esto. Un mensaje acababa de llegar desde Moscú exigiendo que explicara por qué los alemanes ya estaban en la retaguardia de sus divisiones de élite. Pavlov leyó ese mensaje de pie, en el cuartel general de Minsk, con el papel todavía caliente del teletipo entre los dedos. No respondió de inmediato. Se quedó mirando el mapa sobre la mesa, donde las posiciones marcadas con banderines ya no correspondían a nada real, porque las divisiones que esos banderines representaban llevaban horas sin existir como unidades de combate. Un oficial de su Estado Mayor le preguntó qué debían comunicar a Moscú. Pavlov no contestó esa pregunta tampoco. Dobló el mensaje en 4 partes, se lo guardó en el bolsillo del uniforme y salió de la sala sin decir una palabra. Los que estuvieron presentes esa tarde describieron después, en los interrogatorios que el sistema les hizo a ellos también, que Pavlov caminó hasta la ventana del cuartel general y se quedó allí varios minutos, mirando hacia el oeste, hacia el lugar exacto de donde venía el desastre que él ya no podía detener ni explicar. Lo que ocurría en ese silencio no era pánico. Los testigos coinciden en eso. Era algo más parecido al cálculo frío de un hombre que ya conocía las reglas del sistema al que servía, porque las había visto aplicarse sobre otros generales en años anteriores, y que entendía exactamente cuál sería el siguiente movimiento de Moscú, una vez que el mensaje que tenía en el bolsillo llegara a las manos correctas. No había confesado nada todavía, no había sido arrestado todavía, pero en ese instante, frente a esa ventana, con el ruido lejano de la artillería alemana acercándose cada hora un poco más, Pavlov entendió algo que ningún manual de la Academia Militar le había enseñado a procesar. El sistema no iba a preguntarle qué había pasado. Iba a decidir quién había pasado por encima del sistema y a castigar a esa persona como ejemplo para todos los que quedaran vivos para verlo. No hizo falta que nadie le dijera lo que significaba ese mensaje. Lo entendió solo. Durante los días siguientes, mientras intentaba sostener lo que quedaba de un frente que ya no podía coordinar con líneas telefónicas cortadas, Pavlov no mencionó a nadie de su Estado Mayor lo que había comprendido frente a esa ventana. Siguió dando órdenes, siguió firmando comunicados, siguió comportándose como el comandante que todavía era oficialmente, aunque por dentro ya hubiera aceptado que el resultado de aquello estaba decidido de antemano. Esto no es la historia de un traidor, es la historia de un sistema que necesitaba un culpable, y de un hombre que tenía exactamente el perfil correcto para ese papel, suficientemente importante para que su ejecución sirviera de advertencia.
suficientemente lejos de Stalin para que nadie cuestionara la decisión. La confianza de Stalin en Pávlov no nació en un despacho del Kremlin, sino en los campos de batalla de la Guerra Civil Española. En 1936, Pávlov viajó a España como asesor militar soviético, usando el nombre de Guerra Pablo para ocultar su identidad ante los servicios de inteligencia extranjeros que vigilaban cada movimiento soviético en el conflicto. Comandó una brigada de tanques en apoyo del bando republicano. Volvió a la Unión Soviética como héroe condecorado, convertido en la principal autoridad soviética sobre el uso de blindados en combate moderno. En febrero de 1941 fue uno de los primeros generales en recibir el rango de general del ejército, inferior solo al de mariscal. 4 meses después, ese mismo rango lo convirtió en el responsable de defender el sector más crítico de toda la frontera soviética. El frente occidental que comandaba enfrentaba al grupo de ejércitos centro-alemán, la formación más poderosa que la Wehrmacht había desplegado para la invasión. 2 ejércitos Panzer avanzaban en tenaza desde el norte y el sur, moviéndose más rápido de lo que cualquier plan de defensa soviético había anticipado en tiempos de paz. Los soviéticos habían construido su doctrina de defensa pensando en un avance medido, escalonado, con tiempo para reposicionar reservas entre un ataque y el siguiente. Lo que encontraron, en cambio, fueron columnas de blindados que no se detenían a consolidar terreno conquistado, que rodeaban las posiciones fortificadas en lugar de atacarlas de frente, dejando que la infantería alemana, más lenta, se encargara después de limpiar lo que quedaba atrás. Para el 28 de junio, apenas 6 días después del inicio de la invasión, las 2 puntas de esa tenaza se encontraron al este de Minsk. La ciudad cayó ese mismo día. Más de 300.000 soldados soviéticos quedaron atrapados dentro de la bolsa, no perdidos en una batalla convencional, encerrados sin posibilidad de retirada autorizada, mientras los Panzer alemanes seguían avanzando hacia el este como si esas divisiones ya no existieran. La orden número 1 del Comisariado de Defensa, vigente desde antes de la invasión, prohibía cualquier retirada sin autorización expresa de Moscú, y Moscú, con sus líneas de comunicación destrozadas, no estaba en condiciones de autorizar nada con la velocidad que la situación exigía. Stalin no asumió nada de esto. Necesitaba que alguien fuera a Minsk a explicarle por qué un frente entero se había desmoronado en menos de una semana. Y el hombre que envió no fue un investigador militar ni un ingeniero de logística. Fue su supervisor político de mayor confianza, el mismo que había purgado oficiales del Ejército Rojo durante años por sospechas mucho menores que la pérdida de 4 divisiones. Ese hombre era Lev Meshlis, jefe del directorio político principal del Ejército Rojo. Llegó al cuartel general del Frente Occidental con la autoridad de Stalin y con una conclusión ya formada antes de revisar un solo documento. No buscaba la verdad, buscaba un nombre. El 4 de julio de 1941, al amanecer, Meshlis ordenó el arresto de Pávlov por traición. El telegrama que envió a Moscú pidiendo confirmación usaba un lenguaje que la burocracia soviética reservaba para sus decisiones más definitivas. Solicitamos confirmar el arresto y el procesamiento. Stalin respondió con una frase que los archivos conservaron. La acogió como una de las verdaderas formas de mejorar la salud del frente. ¿Mejorar la salud del frente? Ese era el idioma que el sistema usaba para nombrar lo que en realidad estaba ocurriendo. Necesitaban demostrar a cada general soviético que el fracaso militar tenía un precio personal e inmediato, sin importar si ese fracaso era resultado de errores propios o de órdenes imposibles que venían directamente del Kremlin. Los hombres de Meshlis llegaron por Pávlov al amanecer. No hubo resistencia. No hubo súplicas. Según los registros que sus propios subordinados dejaron en sus interrogatorios posteriores,
Pavlov se puso el uniforme completo con todas sus condecoraciones antes de salir con los oficiales del NKVD, como si supiera que era la última vez que tendría derecho a llevarlas puestas. No pidió hablar con su familia, no pidió un abogado, porque en el sistema soviético de 1941 esa palabra ni siquiera tenía sentido aplicada a un caso como el suyo. Caminó hasta el vehículo que lo esperaba con la misma postura erguida con la que había recorrido las posiciones del frente apenas días antes, cuando todavía creía que había algo que pudiera salvar. Si un hombre que comandó tanques en una guerra extranjera, que recibió condecoraciones de manos del propio Estado que ahora lo arrestaba, hubiera intentado razonar, explicar, defenderse verbalmente en ese momento, esperarías encontrar ese intento registrado en algún documento. No existe ese documento. Lo único que los archivos conservan es el silencio con el que se dejó llevar. Pavlov fue trasladado a la prisión de la Lubyanka en Moscú. Los interrogadores no necesitaban pruebas. Necesitaban una confesión. Trabajaban con un guión que no necesitaba ser coherente, solo necesitaba estar firmado. Le preguntaban por qué había permitido que los alemanes llegaran tan rápido a la retaguardia de sus divisiones de élite. Cuando él respondía que las órdenes de Moscú prohibían la retirada que habría evitado exactamente eso, los interrogadores no registraban esa respuesta como una explicación. La registraban como evasión. Bajo la presión que los archivos describen con el eufemismo método de interrogatorio reforzado, Pavlov terminó implicando a otro general, Kirill Meretskov, en una supuesta conspiración que no existía. Meretskov fue arrestado de inmediato por esa sola mención. Esto es lo que el sistema soviético nunca explicó en sus comunicados oficiales. La tortura no solo destruía al hombre que la sufría, lo convertía en instrumento para destruir a otros. Cada nombre que Pavlov pronunciaba bajo presión se convertía en un nuevo expediente, una nueva celda, una nueva familia esperando noticias que nunca llegarían completas. El sistema no solo fabricaba su confesión, usaba sus propias palabras, extraídas bajo dolor, para fabricar el siguiente culpable disponible. Finalmente firmó una confesión que decía que era un espía alemán, que había colaborado deliberadamente con el enemigo, que la pérdida de 4 divisiones completas había sido un acto consciente de sabotaje. La confesión no necesitaba ser creíble, necesitaba existir. El juicio, si puede llamarse así, ocurrió el 22 de julio de 1941. El mismo día de la sentencia, Pavlov fue despojado de su rango, sus condecoraciones y sus propiedades. Fue fusilado esa misma jornada y enterrado sin ceremonia en un vertedero cercano a Moscú que la NKVD usaba para sus ejecuciones. Hasta el último momento frente al tribunal que dictó la sentencia, Pavlov no reconoció la culpabilidad que la confesión firmada bajo tortura le atribuía. Los registros del proceso muestran a un hombre que, una vez fuera del alcance directo de sus interrogadores, volvió a sostener la misma versión que había mantenido desde el primer día. Las divisiones se perdieron porque las órdenes de Moscú prohibieron la retirada que las habría salvado. El papel que había firmado en la Lubyanka no cambió lo que él sabía que era cierto. Solo cambió lo que el sistema necesitaba que constara en el expediente. No fue el único. Pavlov no estaba solo en esa sentencia, ni mucho menos solo en el pelotón que lo esperaba esa noche. El sistema, que necesitaba un nombre para explicar el colapso del frente occidental, decidió que un solo nombre no bastaba. Necesitaba a todo el Estado Mayor que había estado a su lado durante esos 6 días de caos, porque cada uno de ellos, en su propio puesto, había sido testigo de las mismas órdenes imposibles que Pavlov. Esa misma noche fusilaron también al jefe de su propio Estado Mayor, al hombre que había coordinado las comunicaciones del frente con él y al que había dirigido la artillería bajo su mando, el general Vladimir Klimovsky, el general Andrei Grigoriev
y el teniente general Andrei Klitsch, 3 oficiales que habían estado en la misma sala que Pavlov cuando las líneas telefónicas se cortaron, ejecutados ahora junto a él por el mismo crimen que ninguno de los 4 había cometido. Días antes, el 8 de julio, el sistema ya había encontrado al primero de este grupo, el general Stepan Oborin, comandante del 14º Cuerpo Mecanizado, cuyas divisiones de tanques fueron de las primeras en ser destruidas por la aviación alemana, incluso antes de poder desplegarse en posición de combate. 5 generales que habían compartido el mismo frente, las mismas órdenes y el mismo colapso. Una sola explicación oficial para todos: traición. Los archivos del directorio político registran algo que parece sacado de una pesadilla burocrática. En las semanas siguientes, tantos telegramas llegaron a la oficina de Meglis pidiendo autorización para fusilar a otros oficiales señalados como traidores, que las líneas de comunicación de su propia oficina quedaron saturadas. El sistema no solo había ejecutado a Pavlov, había enseñado a todo el Ejército Rojo en una sola tarde que el fracaso militar y la traición eran exactamente lo mismo a los ojos de Moscú. Esa lección produjo un efecto que ningún manual de estrategia militar habría predicho. Los chinos, generales que sobrevivieron al verano de 1941, aprendieron a sostener posiciones imposibles antes que arriesgarse a ser etiquetados como cobardes. Las solicitudes de retirada autorizada, constantes en junio, se redujeron drásticamente en los meses siguientes. El general Kirill Meretskov, el mismo hombre que Pavlov implicó bajo tortura, fue uno de los pocos que sobrevivió su propio arresto. Pasó semanas en una celda de la Lubyanka, enfrentando las mismas técnicas de interrogatorio que habían destruido a Pavlov, hasta que el sistema decidió que sus habilidades como comandante eran más útiles vivo que muerto. Fue liberado, reincorporado al mando, y terminaría la guerra como mariscal de la Unión Soviética. La diferencia entre el destino de Meretskov y el destino de Pavlov no estuvo en la culpa ni en la inocencia de ninguno de los dos. Estuvo en el momento exacto en que el sistema decidió que necesitaba un ejemplo, y en el momento en que decidió que necesitaba un comandante disponible. Pavlov cayó en el primer momento. Meretskov, por pura cronología, cayó en el segundo. Algunos historiadores militares sostienen que esa disciplina forzada por el terror, aplicada meses después en Smolensk y en las afueras de Moscú, contribuyó a frenar el avance alemán cuando la Wehrmacht empezaba a quedarse sin tiempo antes del invierno. El propio Meretskov, ya rehabilitado, comandaría con éxito operaciones que ayudarían a romper el cerco de Leningrado, años más tarde, dirigiendo exactamente el tipo de defensas tenaces que el sistema había exigido de Pavlov, sin darle los recursos para ejecutarlas. El cálculo de Stalin, dentro de su propia lógica brutal, no fue irracional, fue efectivo. Un sistema que ejecuta a sus generales por retirarse produce, en el corto plazo, generales que no se retiran. El precio de esa efectividad fue la vida de hombres que, como Pavlov, no habían cometido el crimen del que se les acusaba. Eso no convierte la ejecución en justicia. Convierte el terror en una herramienta que, dentro del cálculo frío del poder absoluto, funcionó exactamente como estaba diseñada para funcionar. En algún punto de la bolsa de Bialystok y Minsk, mientras Pavlov todavía intentaba coordinar una defensa con líneas telefónicas cortadas, había un soldado de infantería, uno entre los 300.000, que recibió la orden de mantener una posición ya flanqueada por ambos lados. No conocía a Pavlov. No sabía que su comandante en jefe estaba a días de ser arrestado por la misma catástrofe que él vivía en primera línea. Ese soldado dormía cuando podía, en trincheras que ya no protegían de nada porque el enemigo ya estaba detrás. Escuchaba, cada vez más cerca, los motores diésel alemanes que indicaban que la bolsa se cerraba un poco más cada noche. No tenía información sobre lo que ocurría más allá de su propio sector.
No sabía si Moscú entendía la magnitud de lo que estaba colapsando. Solo sabía que las órdenes decían resistir y que el sistema que las emitía ya había decidido que retroceder sin autorización era exactamente el mismo crimen por el que pronto fusilarían a su comandante. De los más de 300.000 hombres atrapados en Bialystok y Minsk, los registros alemanes documentan que alrededor de 324.000 terminaron como prisioneros de guerra, en condiciones de cautiverio que producirían una de las tasas de mortalidad más altas de todo el sistema de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ese soldado nunca pudo saber, porque el sistema soviético no permitió que se supiera públicamente durante 15 años, es que el hombre al que culparon por todo aquello nunca dejó de sostener, hasta el último segundo frente al pelotón de fusilamiento, que las divisiones se perdieron porque Moscú prohibió la única decisión que podía haberlas salvado. El 29 de julio de 1956, 3 años después de la muerte de Stalin, el Tribunal Supremo de la Unión Soviética revisó el caso de Pavlov con exactamente los mismos documentos del proceso original. No había evidencia nueva. La conclusión fue tan breve como devastadora. Las acusaciones de traición y espionaje carecían de cualquier fundamento probatorio desde el primer día. Pavlov fue rehabilitado póstumamente. Sus condecoraciones restituidas. Los mismos papeles que en 1941 bastaron para fusilarlo. En 1956 bastaron para declararlo inocente. Lo único que cambió en ese intervalo fue quien estaba sentado en el Kremlin, no el contenido de un solo documento del expediente original. Sus padres habían sido desterrados a Siberia tras su ejecución, acusados por asociación con un traidor a la patria. 2 personas mayores, sin ningún cargo formal contra ellas, enviadas al mismo destino helado donde el sistema soviético enviaba a los que consideraba contaminados por culpa ajena. Murieron allí antes de que llegara la rehabilitación de 1956. Nunca supieron que el hijo por el que habían sido castigados era, según el propio Estado que los desterró, completamente inocente. El sistema que los condenó por asociación nunca les pidió disculpas, porque admitir el error de los padres habría significado admitir el error completo, y eso era más de lo que el Kremlin de 1941 estaba dispuesto a reconocer. Si un Estado descubre, años después, que castigó a una familia entera por un crimen que nunca existió, esperarías al menos un gesto, una nota, un reconocimiento dirigido a quienes quedaron vivos. No hubo nada de eso. Solo el documento legal que limpiaba un nombre que ya no podía escuchar que estaba limpio. Nikita Khrushchev, que había heredado el poder soviético después de Stalin, criticó públicamente la precipitación con que se había juzgado a Pavlov y reconoció algo que el sistema nunca habría admitido en 1941. La responsabilidad fundamental del colapso del frente occidental no era de un general que había recibido órdenes imposibles, sino del propio Stalin, que había colocado a Pavlov en una posición crítica sin la preparación adecuada, y luego se negó a aceptar que sus propias decisiones tácticas habían contribuido al desastre. Esa admisión llegó envuelta en una contradicción que ningún documento soviético resolvió jamás. Khrushchev reconocía la responsabilidad de Stalin, pero el sistema que él mismo dirigía seguía operando con la misma lógica de fondo, la de encontrar siempre a alguien más conveniente que el poder absoluto para cargar con el peso de cada fracaso. El frente occidental, reorganizado bajo el mando del mariscal Semyon Timoshenko y más tarde del general Georgy Chukov, terminaría deteniendo el avance alemán frente a Moscú en diciembre de ese mismo año. La estructura que Pavlov había intentado defender con recursos insuficientes y órdenes imposibles se convirtió,
meses después, en el frente que finalmente quebró la ofensiva alemana. Zhukov conocía perfectamente el destino de su predecesor. Cada decisión que tomó estuvo bajo la sombra de esa ejecución. Pavlov no vivió para ver esa victoria. El sistema que lo ejecutó por perder una batalla que nadie con sus recursos podría haber ganado, terminó ganando la guerra usando exactamente las posiciones que él había intentado, sin éxito, mantener. Stalin, el hombre cuyas órdenes prohibieron la retirada que habría salvado a esas divisiones, murió en su cama 18 años después, rodeado de médicos, con todo el peso del Estado soviético organizado para mantenerlo con vida un día más. Pavlov murió en un vertedero, sin juicio real, sin testigos que lo defendieran. Una noche de julio de 1941. Esa es la asimetría final de todo sistema que necesita un culpable disponible. El que diseña el desastre y el que paga por él casi nunca son la misma persona. El sistema no busca al responsable, porque encontrar al responsable real obligaría a mirar hacia arriba, hacia las decisiones que se toman en el Kremlin, hacia los nombres que nadie en 1941 se atrevía a pronunciar en la misma frase que la palabra error. El sistema busca al disponible, al que tiene el rango suficiente para que su ejecución parezca una decisión seria, al que está lo bastante lejos del poder absoluto para que nadie cuestione por qué fue él y no otro, al que por la geografía del desastre, por el momento exacto en que el teléfono dejó de funcionar, terminó siendo la persona equivocada en el lugar equivocado cuando alguien, en algún lugar, decidió que el frente necesitaba mejorar su salud. Pavlov tenía el rango correcto, la posición correcta y la distancia correcta del Kremlin, para que su ejecución sirviera de advertencia sin que nadie cuestionara la decisión que realmente había costado esas 4 divisiones. 10 minutos. Ese fue el tiempo que separó la gloria del patíbulo, la lealtad, de la traición. Pavlov murió creyendo que había fallado a su patria, sin saber que su única culpa fue ser el espejo donde Stalin no quiso ver su propio desastre. Hoy, su nombre es un recordatorio de que en la guerra, la verdad suele ser la primera baja, y la justicia la última en llegar.